Y Puede no ser estoy que grabando, no estoy grabando, ¿se dan cuenta? Bueno. Menos mal. puede ser Eh, que las oraciones que tienen el verbo copulativo, si, o sea, si se saca el predicativo subjetivo obligatorio, carece de No tiene sentido. sentido. Carece de sentido, para empezar, pero además, si yo digo, ¿me está viendo? Sí. Sí, sí. Ok, vamos a hacerlo un poco más grande esto. ¿Se puede? No, bueno, no importa. Eh, si analizamos la oración esta sería fácilmente así, miren qué bien que me sale. Este es esto encima escrito, hecho así, Sujeto una expreso porquería. siempre. El sujeto expreso simple, ¿sí? No quiero escribir nunca más en esta situación. Bueno, predicado verbal simple. Acá tenemos el núcleo verbal, que es el verbo copulativo, ¿no? Núcleo Ah, verbal. sí. Este es un modificador directo, ¿no? Esta, chicos, era fácil de analizar. Hasta yo que odio. Este es el núcleo del sujeto. Y acá tenemos a nuestro predicativo. Es una P y se me hizo una D, qué suerte, qué lindo dar clase así. Predicativo, subjetivo, bien, la S me salió mejor todavía. Ahora Predicativo, admiro el subjetivo resto. obligatorio, ¿sí? Digo, ¿cuál es la característica de este tipo de construcciones? Las construcciones de predicativo, subjetivo obligatorio, es decir, de verbos copulativos, ser, estar, parecer, yacer, todas esas, Sí. son reversibles. Yo Ah, sí, por con el convención complemento digo que asiento. sueño es el predicativo, porque está después del verbo. Pero yo también puedo decir, si la oración fuera sueño es la vida, que también puede ser, ahí que marco como sujeto, sueño y la vida como predicativo subjetivo obligatorio, se entiende, tienen un carácter de reversibilidad. Y es medio una convención, porque si yo a un alumno le pongo esta oración y me la analiza al revés y me pone, la vida es predicado verbal simple, la vida predicativo subjetivo obligatorio, es núcleo verbal y sueño sujeto, no está mal gramaticalmente. Claro, puede ir de las dos maneras, Puede ir de digamos. las dos maneras, porque el sujeto no es el que se encuentra en posición primera. O sea, en castellano no tenemos eso. O sea, para algo tenemos tanta concordancia que se pueden mover muchos más, no es como en inglés otras palabras. Entonces digo, ¿para qué quería hacer esto de la reversibilidad? Saquemos esto ya mismo, que es un horror. Eh, ¿Para qué digo la reversibilidad de las oraciones de predicativo subjetivo, de verbo copulativo? Le Por pregunto, la vida. yo ya les expliqué esto, yo ya les dije lo de la reversibilidad, le digo, prestemos atención al título de Porque, este texto, en relación porque con todo lo que estuvimos hablando que dice el texto del Marabal sobre el barroco y qué sé yo. ¿Qué análisis falopa podemos hacer del título? Porque uno siempre, siempre termina donde inició, ¿no? Cuando te morís, posta, pará, cuando te morís, es como cuando nacés, porque cuando nacés, dicen que los bebés hoy lloran, ¿no? Y cuando morís, ¿no? Como que volvés a esa vulnerabilidad, si se quiere, eh, que tenías en un principio. Y eso es un poco esto que vos decís que es reversible, ¿no? Podés volver adelante, podés cambiar las fichas, pero siempre te va a determinar tu nacimiento y tu muerte. Pero ¿cómo llegaste a nacimiento y muerte con esto? ¿A cómo lo relacionás con lo del barroco? Digo, me falta una parte de tu lógica argumental. No digo que esté mal, necesito que la completes. No, terapia, no. No, profe, porque vos fijate que toda esa gente para mí tiene un problema con la ¿Quién es muerte. toda O sea, esa gente? todas las personas que analizamos tienen ese problema de querer, digamos, trascender de alguna manera. El artista siempre quiere trascender. ¿Estamos Entonces, hablando de la literatura de Maraval? ¿De quién estamos hablando? Clarificame toda esa gente. estamos hablando de todos estos grandes, todos los que me nombraste. Yo creo que esto de explicarse un poco estas cuestiones casi existenciales
tienen que ver con este miedo a la muerte, o más bien este miedo a no poder No, pará, permanecer. no, te paro ya mismo, te paro ya mismo. Ahí hay mucha subjetividad en tu respuesta y poca respuesta. Porque vos hablás de esta gente que tienen, que el miedo a la muerte, el deseo de trascendencia, todo bien, o sea, todo eso yo no es rebatible, pero digo no. Yo dije análisis falopa, pero tampoco tanto. A ver, digo, en relación a todas las características que estuvimos mencionando del barroco, del movimiento barroco en sí mismo, de cómo opera sobre la filosofía, el arte y la literatura, en base a todo esto y a esta estupidez que les acabo de decir sobre el título de la obra, ¿no se les ocurre ningún tipo de relación por qué está construido gramaticalmente así el título? Por el Digamos proceso, que A ver. porque decíamos que el proceso volvíamos hacia atrás y no podíamos tener, digamos, un hecho concreto, sino que era el proceso. Y un poco lo mismo pasa en esta oración. A Digo, ver, no es algo concreto que decimos la vida es sueño, sino que ¿por se qué no es puede, concreto decir la vida es sueño? Vos estás diciendo la vida es tal cosa, la vida es X, sí es concreto. pero también ¿Cómo puedes sería? decir, pero también puedes decir sueño es la vida, ¿Y no estarías porque es diciendo lo mismo? ¿La vida es sueño, no, sueño es la vida? no es lo mismo, porque ahí le da más foco al sueño. Bien, ahí Como que estás viendo la teoría del tema y rema de lingüística, ¿eso lo vieron? ¿No? Ay, volvemos con usted en un minuto. Sí, vos, Lucas, tenías una teoría. También lo mismo, la vida como un proceso, como algo manipulable quizás, algo que se va constantemente cambiando y manipulando y tomando otra forma con la misma esencia Bien, siempre. bien, sí, me gusta por dónde van los dos, Antonio y Lucas. Sí, yo un poco lo que planteaba era eso, digo, tenemos un título que es reversible, es decir, que lo podemos, ¿no?, ordenar gramaticalmente de un lado y del otro, y sin embargo, los dos también mencionaron que en ese reacomodamiento que se puede hacer entre el predicativo y el sujeto, hay un cambio de matiz, ¿no? A nivel semántico. A nivel sintáctico no. Es lo mismo decirlo de una manera y de la otra, pero a nivel semántico hay un cambio de matiz. Pero también lo que yo pensaba es que nosotros hablamos todo el tiempo, en el barroco hablamos como de cosas que se oponen todo el tiempo, ¿no? Hablamos del claroscuro, de la idea de proceso contra hecho, ¿no? ¿Qué otras cuestiones habla? De optimismo y pesimismo, ¿no? Nos la pasamos hablando todo el tiempo de pares antagónicos o de pares opuestos. Y acá el texto está construido sobre, el título, perdón, está construido sobre un par antagónico. Por un lado tenemos el sueño y por el otro tenemos la vida, que pueden formar en un punto una categoría de antagonismo. Una cosa es la vida en sí misma y otra cosa es el sueño, como dos estados de la existencia diferenciados. Y que el título mismo me ponga dos cuestiones antagónicas, pero que a la vez puedan Convivan. cambiar de posición gramatical dentro de la oración y ocupar una función distinta, también tiene que ver con esta cuestión que hablamos de la mutabilidad y el movimiento en el barroco, ¿no? Es un título que admite el movimiento, que es móvil y que tiene entonces en sí mismo, engendra dos cuestiones. Por un lado, la oposición antagonista, por el otro, la idea de movimiento, por el otro también podríamos pensar la idea de perspectiva, porque el hecho de que sea mutable implica que hay perspectivas posibles de lectura de ese título. ¿Me siguieron entonces más o menos a qué apuntaba? Sí, no, ¿sí? quizás. Es Sí, como que se lo puede retorcer al título y eso es una característica del barroco. Ujú. Totalmente, ¿no? Y esto es un proceso. ¿Qué ha dicho lo del tema y rema para Antonella? Hay es una estupidez igual. Una teoría, hola María Laura, ya ni me acuerdo de quién, porque tampoco me gustaba la lingüística, pero hemos pasado por ahí. Aquella palabra importante que se pone en primera o segunda posición en una estructura oracional es aquella donde va a estar el foco de atención, ¿sí? Y eso es algo con lo que se le llama tema
cuando vos lo marcás oracionalmente, tema y rema, lo que marcás es en el tema, marcás la palabra donde está puesto el foco de la oración y rema es todo lo que sigue. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la construcción de los títulos en los diarios, y por eso por ahí también el uso de la voz pasiva, porque siempre se pone en primera posición, por ejemplo, de un titular en un diario, la cosa más importante. Si vos decís, asaltaron el Banco Nación, ¿sí? En primer lugar, lo que tenés es el verbo asaltaron, porque vos querés poner como sería como el acento semántico en esa idea de asaltar y después el Banco Nación. ¿Se entiende? No pones quiénes, no pones el título, la oración gramaticalmente más correcta sería unos ladrones asaltaron el Banco Nación, ¿verdad? Sujeto, ¿quiénes asaltaron? Objeto, el Banco Nación. ¿Por qué en el título no pones unos ladrones asaltaron el Banco Nación y pones directamente asaltaron? Porque no te importa quiénes son unos ladrones. Entonces lo sacás de posición inicial de la oración y dejás lo que querés. Y eso sería el tema, ¿sí? El rema, lo que sea detrás. O puedes decir, el Banco Nación fue asaltado, ¿no? Si querés ponerle el coso que fue, no fue cualquier banco, el Banco Nación fue asaltado. ¿Por qué no pones el complemento agente de la voz pasiva? Que sería por unos ladrones, porque no es importante, porque si no sabes quiénes son, no nos importan y ni los ponemos. Eso básicamente en 2 minutos, tema y rema. Para cuando ustedes Buenísimo. tengan que enseñar género periodístico a los niños y las niñas, sirve mucho para analizar títulos. Bien. Interesante. Entonces, estamos con el título, La vida es sueño, ¿sí? Entonces, ahí pudimos hacer hice un análisis un poco falopa, pero que en un punto se puede sostener, partiendo de categorías gramaticales para apoyar lo que decía Maraval. Digo, esas cosas están permitidas, siempre y cuando se las puedan apoyar en esto. Yo tuve que hablar de cómo funciona la reversibilidad en la estructura del predicativo subjetivo obligatorio en la lengua castellana, digo, qué sé yo. Cada cual le va la falopa que le va. La Entonces, teoría de la muerte estaba buena igual. sí, pero no dice muerte en ningún lugar. Entonces vos me tenés que decir, tiene que haber algo en el título que lo sostenga, porque es como, bueno, yo digo, la vida es sueño, yo digo, a mí me encanta dormir, y la verdad es que si duermo 10 horas me siento bárbara, entonces que la vida es sueño para mí tiene que ver con que en este mundo moderno nadie duerme lo que puede, y si pudiéramos dormir lo que quisiéramos, seríamos felices, y es culpa del capitalismo. Yo también te puedo decir todo eso, pero ¿dónde está eso en el título? No está. Un mínimo de anclaje, necesitamos que tenga un mínimo de anclaje en lo que estamos viendo. Viste Bien. que con cosas así, profe. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Bien, entonces, Maraval lo que va a decir, siguiendo toda esta lógica del barroco, es que en La vida es sueño, Calderón resalta la potencia de la realidad que el sueño nos presenta, la potencia de realidad que tiene el sueño. Eso es más barroco, o sea, nos está diciendo que el sueño tiene potencia de realidad. De nuevo, dos cuestiones que deberían ser absolutamente antagónicas, como son sueño y realidad, acá Calderón lo que va a hacer es unirlas y decir, en el sueño hay potencia de realidad, ¿sí? Uno diría todo lo contrario. En el sueño no hay realidad y en la realidad no hay sueño, y lo que va a venir a sostener acá en un gesto absolutamente barroco, Calderón, es decir, bueno, en el sueño hay potencia de realidad. También rescata acá como características barrocas de la vida de sueño el carácter conflictivo y contradictorio de la experiencia. Ya lo van a ver cuando lo vean a Segismundo y todo lo que le pasa, pobrecito. Y gran parte del drama, en un momento de la obra, el gran drama de Segismundo es no poder discernir si está soñando o si está viviendo en realidad eso que le está sucediendo. ¿Sí? O sea que ahí tenemos todo el barroquismo absoluto en este personaje. También habla de, bueno, de la idea de desengaño que se produce en la obra en distintos niveles, que tiene que ver con desengaño de la vida, de las cosas, de las apariencias. Y después se vuelve más vuelve una cuestión como más general del barroco, entonces va a hablar de que efectivamente, y un poco ya lo adelantamos, que todo este clima de época va a dar como resultado individuos egoístas,
retraídos sobre sí mismos, ¿sí? Ya que por varios motivos. Primero porque, bueno, si yo soy, lo habíamos dicho, ¿no? Responsable de mi propio destino, bueno, ya con eso tengo un montón, me tengo que ocupar de mi propio destino, no puedo estar también pensando en el de los demás, me tengo que asegurar lo mío y por lo tanto voy a ser egoísta en relación con los otros. Pero también por esta idea de que si todo es apariencia y no llegamos a la realidad de las cosas, entonces mi forma de relacionarme con los otros va a ser solamente al nivel de la apariencia, nunca voy a poder tener relaciones profundas y ciertas, o va a ser muy difícil, porque ya dijimos que a la realidad no se llegaba, ¿no? Como que todo se manejaba en el plano de la apariencia, y que entonces, ¿para qué cultivar relaciones significativas y profundas con los demás si van a ser imposibles porque solo quedan en el plano de la apariencia y no llegamos nunca a la esencia, a la realidad, a la sustancia, a todo eso que estuvimos diciendo? Y entonces las relaciones, dice Maraval, van a ser tácticas, ¿no? Como, bueno, me relaciono por tal conveniencia, me relaciono de tal manera porque me sirve para tal cosa, ¿no? Una cuestión muy, muy fría, muy maquiavélica, muy del cálculo, del orden del cálculo, y eso, de que son de tácticas. Entonces, bueno, habla de que también otra de las caras del barroco sería como que era una sociedad cruel, por todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando. Las personas entonces ensimismadas, encerradas en sí mismas, en un individualismo un poco egoísta, la incapacidad de relacionarse con otros porque vivimos en un mundo de las apariencias. Como muy moderno también, Sí, perdón. súper. Por eso me encanta, por eso es lo más. Calderón es lo más. Y el barroco también es lo más. Es muy moderno porque, bueno, nosotros también estamos como en crisis, ¿no? Digo, por eso Lo yo bueno creo de todo esto, me estoy aguantando desde que lo dijiste, pero yo no me aguanto más. Lo bueno de todo esto es que me lo voy a acordar, me voy decilo. a acordar, me voy a acordar el nombre, no, no es nada malo, me voy a acordar el nombre de Calderón, porque desde que dijiste Calderón yo pensaba en Juan Carlos Calderón, entonces me lo voy a Juan Carlos acordar por Calderón. quién es, el compositor de un montón de letras de, de ¿De qué? Luis Miguel, La Incondicional, Ah, ok, o Tú Ninguna. Sí, 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 tiene un ok. montón de... Claro, No me está lo bien, no acordaba. es un género que maneje. Bueno, busca, puedes hacer eso, haz un trabajo final de buscar si en ese Calderón encontramos rasgos de Calderón de la Barca y ahí no te morís. Bien, y lo otro que dice Maraval, que me parece súper interesante, es que el foco acá en la vida del sueño claramente está puesto en esta idea del sueño, ¿no? Cuando lo lean no van a entender un poco más, pero ya está en el título y ya les adelanté que uno de los problemas de Segismundo es no saber si está soñando o se está viviendo de verdad. Y dice que el sueño es individual e incomunicable, que tiene que ver con este tipo de sociedad entonces en la que estábamos hablando de individuos encerrados en sí mismos, que no pueden comunicarse con otros porque todo es del orden de la apariencia, y que esté en primer lugar puesto el sueño, que claramente los sueños son muy individuales, ¿no? O sea, los sueños no los sueños de verdad, no digo, ay, yo sueño con tener, no sé, no, digo, los sueños que nosotros experimentamos cuando dormimos primero que son del orden del individual, nos pasan a nosotros y nunca están relacionados con nadie más, a diferencia de las interacciones que podamos tener durante el resto del día, en primer lugar. Y en segundo, muchas veces son incomunicables, porque vieron que a veces soñás algo y como que medio te acordás, pero no lo podés terminar de explicar o de expresar, y eso lo vuelve una cosa aún más individual y cerrada sobre uno mismo. O te quedás con una sensación fea después de un sueño y no sabes decir el por qué. O sea, el sueño desde el orden es muy individual y muy cerrado. Sí. Sí, sí, yo siempre sueño que se me caen los dientes, ahí es terrible, terrible. Freud lo habla de eso. ¿Cuál es el significado? Ahora no me acuerdo cuál es lo que sueña la gente que sueña que se le caen los dientes. Es sueño creo que es problemas económicos, que tenés miedo de tener problemas económicos. Creo que tiene que ver con eso, si no me acuerdo mal. No sé si estoy inventando. Google, Freud, sueño de dientes, y te va a decir. Bien. Profe, perdón, pero yo hay No digo algo que con lo los que no tengas, estoy de digo que te acuerdo con el preocupa, a tu sueño, psiquis le porque preocupa, como a todos y a todas, veces ¿no? soñamos con nuestros amigos o con nuestros familiares y se lo comentamos, profe, eso. Sí, sí, eso sí, pero digo, los sueños esos profundos que uno habla en terapia, en los que vos decís, estaba en una casa
que era mi casa, pero no era del todo mi casa, porque tenía mi cuarto, pero había algo que no es. Todo eso que yo estoy intentando comunicar, que es re difícil, tiene que ver con eso. A veces el sueño es como una serie de Netflix, pero en general hay cosas ahí que están perturbando y cosas así, escapaba de algo, pero no sé de qué escapaba, y después me encontré con no sé quién, y después me pasó no sé qué, y estaba preocupada y no sabía por qué, pero yo sentía la preocupación, digo, eso pasa un montón, digo, y son esos sueños que son los más ricos de analizar, porque a la vez se te escapa todo el tiempo qué es lo que está sucediendo ahí. Me parece que lo decía en ese sentido, Maraval, o yo también le estaba metiendo eso arriba al texto, la idea de incomunicabilidad de esas cosas más profundas del sueño. Obvio, después tener sueños divertidos, lindos, o que podés, no sé, ay, soñé con Messi que me abrazaba, sí, genial, hermoso ese sueño, ojalá. Yo decía campeón del mundo y sonreíamos, sí, sí, esos también existen. Y Maraval termina muy bien su texto, me gusta eso, si los que lo hayan leído no sé si se dieron cuenta al final del texto, como un texto, primero que está muy bien escrito, porque está muy documentado, el tipo tiene mucha información y sobre esa información hace lecturas interesantes, ¿no? Como que agarra ciertas cuestiones históricas y las pone a funcionar en relación con la cultura del barroco. ¿No? Como que no deja el análisis en una superficie, sino que se mete. Y en segundo lugar, su texto termina muy bien, porque hace como, te habla un poquito de Calderón, te hace como un cierre que va uniendo todas las cuestiones que él vino diciendo, y te tira al final, bueno, por todo esto que hablamos, que sería el individualismo o los individuos aislados, más una sociedad hacinada, porque en el barroco se producen grandes cambios demográficos en los cuales las personas empiezan a vivir en la ciudad en grandes cantidades y empieza a haber hacinamiento, ¿no? La población se empieza a unir más en conglomerados más grandes y eso trae problemas de hacinamiento, pero a la vez, ¿qué pasa con las personas cuando viven en una gran ciudad, a diferencia de cuando viven en un pequeño pueblo? Lo que sea que las personas empiezan a ser anónimas. No es lo mismo, no sé cuántos de ustedes son originalmente de una gran ciudad o son de un pequeño pueblo, pero a mí me pasa mucho con una amiga que tengo que es de Madariaga, que es un pueblo chiquito cerca de Pinamar, que claro, me contaba de la adolescencia, lo feo de ser del pueblo era que todo el mundo se enteraba de todo. ¿Entendés? Si salías a la noche el sábado y te ponías en pedo y te chapabas a 5, todo el mundo y probablemente tu madre el domingo ya lo sabía y me decía, era insoportable porque todo el mundo no hacías un paso que todo, ay, viste que hizo Menganita, que hizo tal cosa, que hizo... Y yo decía, claro, Acá en la ciudad somos todos desconocidos, ni nos saludamos, profe. exacto, acá somos todos anónimos y tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Yo decía, ah, no, yo cuando adolescente nadie se enteraba de nada de lo que hacía, yo viví siempre acá en Buenos Aires, era como, nadie sabe nada. Digo, bueno, entonces en las grandes ciudades, acá estaba el problema del hacinamiento, pero a la vez empieza a surgir como con mucha fuerza la experiencia del habitante anónimo, que no conoce a nadie y que nadie lo conoce. Y entonces él dice, volvemos, la sumatoria del individuo aislado más una sociedad hacinada y anónima crean para Maraval la primera cultura de masas. Y vos decís, muy bien, señor, terminar así un texto, hermoso, me tirás un punch al final y me decís algo y que tiene que ver con lo que vos dijiste, Lucas, uy, esto no suena muy actual. Claro, porque ciertas coordenadas... Y lo pone como condición del barroco, profesora, eso que afirma al final, porque dice que es la primera condición del barroco. Una de las primeras condiciones del barroco es la cultura en masa. Exacto. ¿Pero es tan así? Eso lo dice Maraval, nosotros podemos tener nuestras opiniones. Yo acá estoy diciendo que como escritora me parece espectacular y que lo haya diagramado así, que lo tire al final. Y por eso también, que lo había dicho Lucas antes, como estas relaciones que nosotros decimos, uy, esto a mí me suena, o esto que está diciendo me parece que también habla un poco de nuestra época actual. Bueno, porque nosotros también vivimos una cultura de masas. Entonces hay muchas cuestiones que suceden en el barroco que nos resuenan, ¿no? Como y que lo estuvimos viendo como durante todas las cuestiones que estuvimos hablando ahora. Bien, me callo un segundo. ¿Algo para agregar, decir,
sobre el texto, sobre lo que No, hablamos. yo quería hacer una pregunta, perdón, yo entré tarde, quizás usted ya lo aclaró, lo comentó, o alguno de mis compañeros, pero en un momento refiere a que el disfraz es la verdad. Yo ahí medio como que me quedé medio en esa Sí, paradoja. lo hablamos Vi porque que habla igual de varios conceptos que están como una cara y la otra. Habla mucho de los antagonismos, ¿no? Pero me quedé con eso, el disfraz o la perspectiva es la verdad. Y medio sí. ahí como que hice un parate, porque no terminé de entender ese concepto. Yo lo dije, recién lo hablamos hace un ratito. ¿Alguien le quiere contestar a ello? Le contesto yo. Si alguno le contesta, me hace el favor de contestarle, ¿no? ¿Sí? ¿A qué venía Eso eso? es lo que no me terminé de cerrar del texto, profe. Ahí me quedé medio como que acá yo no entendí. La idea es la siguiente. Antonelli, ¿vas a contestar? Sí, Vamos, sí, dale. Quedan 7 minutos, no me van a perder el tiempo. Conteste, conteste. yo iba a decir que lo que habíamos visto justamente era que un poco se empieza a esto de, de verde en reversa, digamos, como hablábamos en el título, de la vida bella. La vida- La de sueño, la vida bella es de una película, cualquier cosa. Parecido. Como las la vida diferentes del sueño, lo que, perspectivas. claro, es parecido. Lo que veíamos era que justamente se empezaba a analizar el detalle del detalle y el disfraz en algún punto, como todos, digamos, se pueden hacer cargo porque dice que el ser humano comienza a hacerse... ¿Qué? No lo puedo, Estaba leyendo no lo acá abajo puedo, una anotación. no lo puedo sostener, pero iba bien. El ser humano, ¿no? Empieza a ser responsable de su propia existencia, digamos, un poco. Ajá. Entonces ahí aparece un poco esto de que quizás la apariencia, esta que se transparenta, incluso hay una apariencia de la apariencia. Entonces ahí se ve como el Ah. disfraz quizás a veces es lo verdadero, ¿no? Y todo el resto es apariencia. Ahí llegué. Perfecto, llegaste, ¿viste? Llegabas. No, sí, está muy bien Bien. lo que dijo ella y nosotros le habíamos puesto en relación cuando Gracias, empieza a hablar gracias. del teatro y el mundo como teatro, ¿no? Empieza a decir, bueno, empiezan a pulular como estas imágenes o estos tópicos del mundo como teatro, porque el teatro hace representación y justamente al hablar, ¿no? De una realidad que es una apariencia, porque lo que los personajes viven es una apariencia que nosotros como espectadores vivimos como real, y yo dije, bueno, el hombre como actor, la vida como comedia o como tragedia, y al final el personaje es la persona y el disfraz es una verdad, es darle una vuelta más a esa lógica, apostarla de nuevo, es como hacerle un retruco a esa situación. Bueno, el mundo como teatro, no solo el disfraz como verdad, ¿no? En un mundo de apariencias, como decía Antonella, ya llega un momento en que vos no podés diferenciar entre la apariencia de la no apariencia, o entre el disfraz y la verdad, a tal punto en que el disfraz se transforma en la verdad porque no hay acceso a la verdad. Sí, Lucas, ¿qué querías agregar? Quería agregar algo o preguntar algo respecto a eso, si es que el disfraz no es algo más para tapar la verdad y hay otra verdad detrás o donde es en esos puntos ofensivos del disfraz. Sí, yo lo que entiendo por lo que él sostiene en el texto, lo que dice Maraval, es, ¿se acuerdan que dijimos? Hay una esencia, una sustancia a la que no accedemos, ¿no? Nosotros accedemos a apariencias desde Claro, una perspectiva y qué sé yo. Entonces, si a eso no accedemos, sí el podemos disfraz acceder a ese disfraz. es hasta lo que accedemos nosotros. O sea que Exacto. quizás hay algo más detrás del disfraz. Exacto, Supongo, no sé. hay algo más atrás del disfraz, pero que nos resulta inaccesible, entonces nos quedamos en el orden o en el nivel del disfraz, ¿no? Que sería lo que decíamos entre apariencia y esencia. La esencia nos resulta inaccesible, nos manejamos en el nivel de la apariencia y el disfraz podría ser medio un sinónimo de apariencia, exacto, sí, sí. Profe, y esto se da porque al fin y al cabo el disfraz es algo que se puede ver y tocar, no es una abstracción. Aunque funcione quizás como una metáfora o lo que sea, tiene más fuerza porque el disfraz, cuando vos ves a personificar algo en particular, vos ves el disfraz en concreto, Y ¿o porque no? lo ves, al otro no lo llegas a ver. Digo, el Sí, disfraz, pensalo el disfraz en una obra de teatro, que hay un personaje, un actor que tiene un disfraz.
Vos no vas a ver durante la representación al actor con su ropa de verdad, vos solo accedes al disfraz. Si el mundo es un Anonymous. teatro, vos solo accedes a ese nivel. La ¿Y fiesta qué de decís? Anonymous, que estaban todos disfrazados, ¿La fiesta de qué, perdón, Martín? que estaban el Anonymous, que estaban todos disfrazados en esa época, que en algunas obras de teatro aparecen Sí, tiene esa, Claro, que por ejemplo, participaban todas en las los clases bailes que eran sociales. todos antifaces y nadie se tenía que sacar el antifaz, por ejemplo. Claro, y no Sucedía podías eso. identificar de qué clase social era. Bueno, Tampoco. Exacto. Y para los que lo vamos a ver próximamente en Historia del Arte y la Cultura, el texto de Bakhtin sobre el carnaval en la Edad Media también tiene que ver con Sí. eso. Que brevemente, pero Bakhtin lo que dice es que, bueno, que la fiesta del carnaval en la Edad Media en la que todo el mundo se disfrazaba y se abolían como las diferencias de clase en el mundo feudal en ese momento, y entonces el hombre noble se vestía de campesino, el campesino se vestía de noble y se podían hacer cosas que en otro momento del año no se podían hacer, tiene que ver con eso. Ahí el disfraz cobraba carácter de real, ¿se entiende? En el cual vos eras un campesino, pero te vestías de noble y actuabas como noble y quizás terminabas apretando con una mujer que no era de tu clase social y estaba todo bien porque era el carnaval. Si no era el carnaval se te armaba el quilombo, pero durante el carnaval vos podías hacer ese tipo de transgresión. Era como totalmente romper esquemas el carnaval. Exacto, y Bakhtin lo que dice es que, bueno, en una sociedad tan opresiva como la feudal, el carnaval entonces funciona como válvula de escape en el que decís, bueno, hay un par de días al año en que la gente hace cualquiera. ¿Sí? Y después, el resto de los días, se mantiene el orden, vos con vos por acá, vos por allá, no nos mezclamos, no pasa esto, no pasa Pero nada. de alguna manera sigue siendo así, profesora, y pasó un montón de tiempo. De Y bueno, alguna por algo manera. Bakhtin se detiene en eso también. Porque es interesante lo que nos puede ayudar a pensar en relación a la sociedad en general. Sí, Anto. Dos cosas, profe, que en algún punto es el cimiento completo de la Cenicienta, ¿o no? ¿No? Esto del disfraz, la apariencia, Sí, vamos a una cosa sí. literaria. Y después con esto que decías de tipo un juego de rol, podría ser hoy en día. También, sí. Lo que mencionabas de los disfraces y los... Sí, Y todos después, los que profe, van ahí a Comic Con vestidos de Star Wars o no sé qué, que uno los mira como diciendo, pobres, ¿qué están haciendo? Pero bueno, hay una lógica ahí atrás, ¿no? Sí. y después dato de color, profe, ya no se dice apretando. Pero yo soy una señora mayor. No, Yo soy una profe, señora mayor y estoy dando una clase. ¿Qué querés que diga? para mí tenés 28. Bueno, te agradezco un montón, pero la verdad es que no. Y tampoco te voy a poner un 10 por eso. Pero no, yo soy una señora mayor y tengo que bajar las cosas. No voy a decir lo que estaba queriendo decir, que todos entendieron lo que yo quería decir. Bien.